buenos días. Soy Hugo Suárez Fernández, soy funcionario de prisiones y soy candidato a la presidencia del Parlamento de Cantabria y me presento por Vox a estas elecciones autonómicas. Bienvenido, Hugo, y hoy me acompañan para entrevistarle Enrique Alonso. Hola, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Sí, bienvenido y bien hallado. Somos dos, no somos tres, así que no vamos a tener tantos problemas. Los dos medios que patrocinan este espectáculo político. Desde el Hotel Palacio del Mar de Santander. Y la primera pregunta te la dejo a ti, Enrique. Muchas gracias, será por edad. Supongo. Bien. ¿Qué hace un funcionario de prisiones en un partido como Vox? Pues inicialmente, como soy funcionario de prisiones, pues la figura, digamos, de Ortega Lara siempre la he tenido muy presente. Por ahí va yo, claro. Tanto como ser humano como en sus, digamos, su ideología política. Entonces, poco a poco me he interesado por este partido político porque el PP ya no me ofrece lo que en su día sí me ofrecía. ¿Usted procede del PP? No. Ah, no, bien. No, pero quiero decir, era un votante más del PP como mucha otra gente. Entonces yo considero que ahora lo que ha cambiado no son los votantes del PP, sino ha sido el propio PP el que ha cambiado. Entonces mucha gente sigue opinando lo mismo que opinaba antes y no tiene un sitio donde ubicarse. Y digamos que Vox es el sitio idóneo para esa gente, ¿no? Donde yo me encuentro situado. ¿Qué le decidió a dar el paso de ser un votante del Partido Popular, pero no militante, a irse a Vox y a militar y a dar ese último paso que fue presentarse para ser la cabeza de lista para entrar en el Parlamento regional? Bueno, precisamente ese es un punto muy importante porque yo nunca me había planteado, digamos, entrar en política ni dedicarme a esto. De hecho, pues yo saqué mi oposición, soy funcionario, estudio en la UNED también, en psicología. Entonces, dada la situación del país, que vemos que hay que ofrecer otras alternativas, que, digamos que la gente se tiene que mojar. Entonces, de ahí vino esta inquietud, ¿no? Por conocer primero el partido y posteriormente afiliarme a él. Ha hablado de Ortega Lara, ¿su figura también fue clave para que militase en Vox? Sí, digamos que fue el punto de inicio para que yo me interesara en Vox, pero a día de hoy lo principal es el programa que tiene Vox, las ponencias que ha realizado y que se amoldan mucho a lo que yo pienso de la política. Son un partido que quieren acabar con las autonomías. Sí. Pero yo les pregunto por qué presentarse a estas elecciones municipales y autonómicas. Es una forma, como yo he podido escuchar a José López o a Santiago Abascal, de acabar con las autonomías desde dentro. Claro que sí, porque nosotros las autonomías es un derecho que está en la Constitución y entonces para acabar con ellas tenemos que estar dentro de las instituciones. Lo primero que tenemos que conseguir es entrar en las instituciones para con el tiempo poder reformarla. Pero ya, sin falta de reformarla, ya se pueden hacer grandes cosas, digamos, para que sea más costoso el Estado, ¿no? Empezaríamos a reducir la administración pública y evitar las duplicidades que hay hoy en día. Eso, sin falta de reformar la Constitución, ya sería posible. Y con eso nos ahorraríamos mucho dinero, del orden de 30.000 o 40.000 millones de euros anuales. Ya un siguiente paso, el segundo paso ya sería una reforma constitucional, pero eso vendría con el tiempo. Enrique. Yo quisiera comenzar por política más nacional, para bajar después a la regional. En política nacional ustedes son un partido que, siendo de una derecha... Sí, sin complejos, sí. Sí, sin complejos, pues, le han echado a la extrema derecha, con lo cual le ha restado muchísimo voto. ¿Estoy diciendo la verdad o es solamente una elucubración? No, parece ser que puede ser así en vista de lo que se puede leer y escuchar en los medios, pero vamos, yo personalmente no estoy nada de acuerdo, ni el partido, porque
Nosotros somos un partido totalmente democrático que cree en los derechos y libertades de las personas y en regenerar el país de una forma totalmente democrática. Y claro, pero en el ranking que ustedes ocupan no tiene mucho que ver la candidatura presentada anteriormente. ¿La candidatura, perdón? Sí, el candidato que ustedes llevaron a las europeas no tiene mucho que ver en la bajada de intención de voto a su partido. No tiene por qué, porque se refiere al nacional, ¿no? Sí, claro. Él yo creo que tenía otras expectativas quizás de resultados electorales a corto plazo, pero es que este es un partido que está empezando ahora y sus expectativas deben ser a medio o largo plazo. Bien, entonces se lo pregunto de otra forma. ¿Ustedes son de los que se levantan de la lona porque saben que van a terminar el combate? Hombre, la intención es esa, si no, no estaríamos aquí. Nosotros pretendemos empezar poco a poco y ahora ya en las autonómicas intentar conseguir lo máximo que sea posible, sobre todo ser conocidos, porque si no empezamos a ser conocidos no podremos llegar a las instituciones y una vez que eso sea así, pues ir increciendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que su increciendo es una larga travesía por el desierto, sí, es en la complicado. cual si no consiguen agua, sí, pues igual se pueden deshidratar y morir en el intento. Hombre, el futuro nadie sabe cómo será, pero la verdad que todos tenemos muchas ganas y confiamos en que en el medio y largo plazo este proyecto salga adelante, porque además es una alternativa que digamos que no tiene rival ahora mismo en el panorama político. Digamos que es el único partido que ahora mismo está en la derecha, porque el PP, digamos que... Está completamente centrado. Centrado e incluso en algunos puntos se ha pasado a la izquierda en ciertos aspectos. Tengo dos cuestiones que realizarle. La primera, por todo lo que le he estado escuchando ahora, tras las preguntas de mi compañero. ¿Quiere decir que para ustedes estas elecciones autonómicas son una toma de contacto de cara a las generales? En parte sí, en parte no. Nosotros ahora estamos centrados totalmente en las autonómicas y locales. De hecho, mañana mismo, que ya empieza la campaña electoral, empezaremos a recorrer pueblos y todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, los recorreremos e intentaremos ser conocidos, porque ya en las europeas simplemente el proyecto aquí en Cantabria se presentó en Santander y un poco en Torrelavega. Entonces, falta llegar a más gente para que conozcan nuestro proyecto. Entonces, las expectativas no son muy buenas, pero intentaremos primero ser conocidos para luego ser valorados. Son y sinceros. Es un primer paso cara a las generales, claro está, pero tenemos también grandes expectativas porque creemos en este proyecto, en estas autonómicas. Y segunda cuestión que quería hacerle es si les pesa en las urnas declararse como la derecha auténtica, la derecha de verdad. ¿Les pesa? ¿Lo ven que la gente está acomplejada también a la hora de considerarse de derechas o incluso votar a la derecha? A mí en realidad no me gusta la expresión derecha o izquierda, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es un programa y la gente es lo que debe conocer. Por eso ahora intentaremos que conozcan nuestro programa punto por punto. De todas maneras, sí es cierto que nosotros en lo ideológico sí estamos en esa parcela y no nos molesta en absoluto que nos coloquen ahí, dado que es lo que somos. ¿Derecha liberal? Eso es. Se podría llamar así. Ya, bueno, vayamos ya al grano, que es lo que les interesa a nuestros lectores, televidentes y oyentes. De todo un poco. De todo un poco. De acuerdo. Defíname, por favor, a los gobiernos anteriores, porque usted se presenta para un nuevo gobierno. Sí. A mí me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted sobre los gobiernos anteriores en la historia democrática de Cantabria. Bien, esto va muy en relación con
con nuestra pretensión de suprimir el Estado de las autonomías. Consideramos que Cantabria, a partir de los años 80, con la creación de las autonomías, ha perdido mucho peso económico en España. Y eso viene derivado un poco incluso debido a la autonomía. La gente no percibe esto, la gente percibe que por tener una autonomía, digamos que Cantabria es más y vale más, cuando quizás sea al contrario. Porque antes, por ejemplo, el puerto de aquí de Santander, digamos que era la salida natural de Castilla, y ahora digamos que se ha cerrado mucho más, ¿no? Con la autonomía se han cerrado un poco en sus cosas, pretendiendo ser más de lo que eran y han conseguido lo contrario. Que son los gobiernos anteriores. Eso es. Bien, se declara completamente antiautonómico, o sea, no hay un término medio, o sea, no puede haber una integración dentro de ese futuro de la Europa de las regiones, no de las naciones, ser nosotros, por ejemplo, una integración en las dos Castillas, que era lo que éramos, más que, bueno, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, con Castilla la Vieja. Pero si el futuro en Europa es el futuro de las regiones, su idea de descomponer las autonomías, ¿qué es? ¿Cómo se podía plantear dentro de ese futuro en Europa? Bien, estamos en la Unión Europea y, por lo tanto, yo creo que la modernidad y el futuro lo que nos indica es que hay que buscar la unión y no la desunión. Ya que estamos en la Unión Europea, en España deberíamos estar más unidos y no cada vez más divididos. En realidad, la ordenación territorial no cambiaría prácticamente nada, porque la provincia seguiría estando tal y como está. Lo único que se suprimirían, pues, lo que son el Parlamento y otra serie de entes administrativos que lo único que suponen es más gasto público. Sin más. ¿Voy yo? Sí, voy yo, porque como candidato también a la presidencia de Cantabria, y tenemos que hablar de Cantabria, aunque no les guste a Vox el tema de las autonomías, tenemos un problema muy serio aquí en Cantabria, que es el de la industria, sobre todo en la comarca del Besaya. Sí. ¿Qué medidas plantea Vox pues, en este aspecto, que es tan importante para la economía de la región? Antes de nada tengo que decir que sentimos mucho la situación por la que están pasando esos trabajadores, que ellos no son culpables de nada de lo que está pasando. Y nosotros, este es un tema que tampoco en principio se puede abordar muy ligeramente. Aquí, como bien he dicho antes, con el estado de las autonomías, la región ha sufrido una serie de cambios y se ha perdido mucha potencialidad industrial poco a poco. Ha pasado en Reinosa, ha pasado en Santander, en el mismo Torrelavega. Y entonces ahora el problema no es tanto lo que pueda hacer un político, sino que tenemos que intentar cambiar ciertas cosas para que esto sea atrayente para las empresas multinacionales. Por ejemplo, las vías de comunicación y de transporte, el tema del tren. Se han preocupado mucho de si AVE sí, AVE no, en anteriores legislaturas, cuando eso no es lo importante. Lo realmente importante es que la alta velocidad llegue a Cantabria. No tiene por qué ser el AVE, puede ser el Alvia o cualquier otro tipo de alta velocidad. El tema es que esas vías que suelen estar, y yo lo he sufrido en alguna ocasión y me imagino que la mayoría, pues en mal estado, en Reinosa y cercanías. La catenaria. Efectivamente. Eso es lo principal, o sea, que el transporte sea mucho más rápido. Porque si las empresas no tienen una facilidad de transporte y de comunicación idónea e interesante, que les resulte productivo el estar aquí, pues no querrán estar aquí. Ese es el principal problema. ¿Estamos desaprovechando en Cantabria los recursos que tenemos? Has hablado del tema del transporte, pero también hay que hablar, ¿no?, que tenemos un gran puerto. Efectivamente.
En su día el puerto de Santander, como bien he dicho antes, tenía mucha actividad. Digamos que el puerto seco de Burgos, digamos que trabajaba, digamos, al unísono con el de Santander y funcionaba mucho mejor de lo que funciona ahora. De hecho, Avilés o Bilbao quizás la han superado en transporte de mercancías. Entonces, eso habría que intentar cambiarlo. ¿Y cómo valora la política industrial que ha llevado a cabo en esta legislatura el Partido Popular? Y quiero destacar una política que sí ha tenido sus efectos positivos en Cantabria y que ha atraído empresas, como es pues el suelo industrial, que casi lo ha regalado y ha hecho el Partido Popular que lleguen ciertas empresas a nuestra región. Todo lo que sea tomar medidas para facilitar, digámoslo así, que vengan otras empresas y que a su vez eso suponga puestos de trabajo y empleo para la gente de Cantabria, me parece bienvenido. Y en rasgos generales, aparte de esa política, ¿cómo valoran la política del Gobierno de Ignacio Diego en el tema industrial en este fin de legislatura? Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que, aparte de esas medidas, también tendrían que intentar tomar otras medidas de tipo impositivo, reducir igual los impuestos para esas empresas para facilitar y sobre todo lo que antes he comentado del transporte, porque hacer atractivo este destino para las empresas industriales. Si eso no lo conseguimos, ellas no querrán venir aquí. Y ahí la política sí tiene bastante que hacer en ese trabajo de intentar mejorar esas infraestructuras y, a su vez, tratar de convencer que esto puede ser productivo. Estoy leyendo una noticia del 30 del 4, o sea, de hace poco, que dice: Vox propugna el fin de las subvenciones, sí. Mantiene la candidata Palazuelos. Bueno, sí, no, pero es Gemma Palazuelos critica la propuesta del alcalde de Santander de entregar a los autónomos que creen su primer empleo, pues ya conocemos cómo el Partido Popular derrocha el dinero público con empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué me tiene que decir eso? O sea, es partidario, Vox es partidario de eliminar toda subvención. Sí, somos en principio partidarios de suprimir las subvenciones tanto a partidos políticos, sindicatos como patronal. De hecho, nosotros predicamos con el ejemplo. Nosotros vivimos del dinero de los afiliados y de alguna que otra donación. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes en estos momentos? A día de hoy creo que unos 46 correctamente. O sea que son un partido pequeño. Somos muy pequeños, sí, muy pequeño. Ha empezado Pero son en Madrid, 46 que pagan. Eso es. Y porque lo que es principal es que tú tienes que predicar con el ejemplo. Es decir, nosotros no podemos decir que vamos a quitar las subvenciones y vivir nosotros mismos de algo semejante. Y en cuanto a los autónomos y las empresas públicas consideramos que deberían de ser las mínimas. Nosotros lo que queremos es facilitar a empresas que sean emprendedoras y que puedan abrir un negocio en condiciones... Sí, pero vamos a ver, ustedes quitan las subvenciones, ¿vale? Sí. ¿Y qué hacemos con estos emprendedores? Ahora se les llama emprendedores. Sí. Pero bueno, bien, vale. Con estos emprendedores que tienen que darse de alta como autónomos y que tienen que pagar 200 euros. Correcto. Sí. Ahora el Gobierno central pues lo ha deducido y parece ser que con 50 euros durante los 6 primeros meses o algo así. Sí. Adelante, ¿no? Sí. Pero bueno, que hay que echar una firma que vale dinero. Entonces, ¿cuál es el apoyo de Vox a los emprendedores? Sí, nosotros, por ejemplo, teníamos una medida para los autónomos en concreto, que sería una tarifa fija de 50 euros, pero en todo caso, no solo como usted siempre dice, eso es. Esa sería una de las medidas. Y luego el apoyo a los emprendedores, pues, por ejemplo, a los que vengan de situación de paro, se les facilitaría
pues igual un pago único de ese paro que le queda. Eso ya se puede hacer, ¿no? Sí, se le facilitaría para que pudiesen emprender, bueno, crear una nueva empresa. Incluso luego se les bonificaría si fuese necesario. Pero entonces usted ya está interviniendo, ya está dando subvenciones de alguna forma. O sea, No, me da igual dar subvenciones que restar impuestos. Digamos que es una ayuda, no sería una subvención, porque serían casos muy puntuales y siempre justificados para casos de necesidad. Es decir, eso no costaría dinero a la autonomía, en este caso a Cantabria, sino todo lo contrario, porque que esa persona pudiese crear una nueva empresa, lo que traería consigo es nuevos puestos de trabajo, más consumo y, por lo tanto, mejoras para todos. ¿Cuál es su solución para Cantabria? Pues la solución para Cantabria sería básicamente empezar por el ingresos igual a gastos, lo que llamamos presupuesto base cero. Eso es primordial, que es lo que no pasa hoy en día. Hoy en día hay un endeudamiento muy grande, al menos en el Ayuntamiento de Santander, y lo que se suele hacer es pedir un préstamo para hacer frente a anteriores préstamos y así sucesivamente. Pero con esto estamos incrementando constantemente el gasto público y podemos llegar a una situación insostenible. Entonces, eso es lo primero. Si no cuadramos las cuentas, no llegaremos a ningún sitio. Es lo mismo que está pasando hoy en día con los equipos de fútbol, que en su día gastaron más de lo que tenían y ahora vienen mal dadas. Ha hablado, cambiando de tema, hemos estado hablando y preguntando sobre el tema de la industria en nuestra región, pero no podemos evitar, mi compañero y yo, tampoco preguntarle por el tema del turismo, y donde hace 2 días recibimos una nota de prensa suya, de Vox, donde usted lamentaba que, siendo Cantabria una región con gran potencial turístico, no haya una regulación conjunta y específica para el alquiler de apartamentos turísticos y viviendas de ese uso. Correcto. ¿Clave para la economía de Cantabria y para atraer más turismo, más turistas? Por supuesto que sí, porque hay gente que le quiere dar un uso de alquiler a su vivienda y no puede hoy en día en base a esas leyes. Entonces eso sería un atractivo, dado que además hoy en día el turismo rural está muy en boga y es una cosa que atrae mucho a los posibles turistas, tanto españoles como de zonas cercanas, bien sea británicos o franceses. Aparte, nosotros en los entornos rurales querríamos hacer mucho más de lo que se está haciendo también, que creemos que hay potencialidad, podríamos incluso plantearnos o plantear a la gente emprendedora pues posibilidad de industrias madereras, por ejemplo, y a su vez reforestar los montes. ¿Está bien aprovechado el turismo en nuestra región o está desaprovechado? Yo considero que está bastante desaprovechado, hay mucho que mejorar, porque digamos que aquí se vende mucho el producto de sol y playa y creo que se debería reconfigurar ese punto de vista, porque yo creo que eso lo puedes vender igual en una zona como puede ser Fuengirola o Benidorm, ¿no? Pero aquí yo creo que hay otras muchas potencialidades, véase las zonas de montaña, de turismo rural, turismo cultural, turismo de balnearios, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar el chip, ¿no?, y vender otro tipo de turismo Eso que nos está vendiendo en la digamos, actualidad. la playa está ahí, hay que valorarla y ponerla en valor y aprovecharla, pero aparte habría que diversificarlo y cambiar un poco el chip. También debo preguntarle, y es mi obligación, por el empleo, pero sobre todo el empleo juvenil, que es un problema muy grande que tenemos en nuestra región, que también hay que destacar con esa pérdida de habitantes que ha tenido Cantabria. ¿Cuáles son las medidas que quiere impulsar Vox si llegase al gobierno? Bueno, bien, antes que nada, como me habla usted del descenso de la natalidad también, pues queremos recalcar que nosotros estamos con las familias de verdad y con la natalidad. Entonces, creemos en una serie de medidas que beneficien tanto a las familias numerosas
como a las familias, ¿no? Entonces, incluso en el tema de pensiones, tendríamos previsto, cuando una mujer enviuda y se queda sola, pues tenerle en cuenta el número de hijos que tiene y al número de hijos a los que ha cuidado. Pues para el empleo en general, lo principal sería facilitar el crear nuevas empresas. Por lo que he dicho antes, se les bonificará, no subvencionará, se les bonificará y se les dará facilidades para que puedan emprender un nuevo proyecto. Por ejemplo, hay una medida que en concreto en el tema juvenil queríamos instaurar, que es para los chavales menores de 25 años, aplicar un poco lo que se llama el modelo danés. ¿Cómo es ese modelo? Pues sería que cuando estén por un periodo igual o superior a un año en el paro, plantearle ciertos cursos de formación. Si no los quiere hacer, pues entonces digamos que el paro bajaría en un 50%. O sea, que guerra a los ni estudias ni trabajas, ni... No, precisamente queremos ayudarles porque... Sí, por eso, pero declarando la guerra al ni. Eso es, sí. Queremos ayudar a la juventud en el sentido de que ellos están un poco perdidos, digamos que es una generación perdida y necesitan también un apoyo y, en cierto grado, impulso. Nos queda muy poco tiempo y por eso quiero hacerle una serie de preguntas y respóndame escuetamente, si puede. ¿Partidario de los toros? Totalmente, es la fiesta nacional y yo creo que no es por el hecho de ser fiesta nacional o no y de ser una tradición que también es importante, sino que yo considero que al animal se le trata con mucho respeto y se le da una muerte digna. Lo que ya no veo tan digno es lo que hacen igual por ciertas zonas levantinas de tirarlos al mar o hacerlos correr por las calles. Lo que son las corridas de toros, por lo tanto, sí. Sí, totalmente. Si ustedes tuvieran que pactar, sí. ¿Su pacto natural sería con el PP? Todavía no hemos hablado de esas cosas. Eso vendría después de las elecciones, en el caso de que pudiera ser posible. Desde luego, con la izquierda no cabe ningún tipo de pacto. Tenemos una izquierda... Ahora realmente hay dos izquierdas. Sí. Hay una izquierda, pero defínamelas. Estoy hablando de Podemos y estoy hablando del PSOE. Pues el PSOE, digamos que viene a ser lo mismo que el PP, pero se hace decir que es de izquierdas, pero es muy semejante al PP. Bien, ¿y Podemos? Digamos que Podemos pues, es el radicalismo de la izquierda. Bien, y entonces, pues ahora corramos un poco la banda, ¿no? Y nos vamos a Ciudadanos. Ciudadanos... el problema de Ciudadanos es que no sabría definirlo, ni creo que ellos sepan definirlo. No saben definirse, Podemos. ¿Tú lo crees, Enrique? No sé, yo lo que trato es de que el candidato dé lo mejor de sí mismo. Sí. Parece ser que nos tenemos que marchar, pero yo antes le tendría que decir, dígame, ¿por qué tengo que votarle? Porque buscamos una regeneración política de verdad. Nosotros somos gente profesional y trabajadora que nos dedicamos ahora a hacer política no porque seamos políticos de cuna como la mayoría, sino porque queremos cambiar este país y en concreto esta región de arriba abajo. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, Hugo Suárez, por estar con nosotros. De nada, ha sido un placer. Y mucha suerte en esa campaña electoral que ya ha arrancado. Muchas gracias, he estado muy a gusto, gracias. Y esto es todo desde el Hotel Palacio del Mar de Santander y nos volvemos a ver en la próxima, aquí en El Candidato.